Comenzamos Milenio Televisión de las 8 de la noche, tiempo del centro de México. El INE se desmiente, dice que siempre sí se pueden hacer debates, mesas de análisis y entrevistas durante las intercampañas en los medios de comunicación. Silvano Aureoles arremete de nueva cuenta contra Jesús Zambrano, contra Ángel Ávila, los llama sepultureros y dice que el PRD va a perder el registro. Donald Trump se apunta a otra victoria más, gana la primaria republicana de New Hampshire contra Nikki Haley. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este martes 23 de enero de 2024. ¿Por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el FOBAPROA? ¿Por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir ni el 50% de su salario? ¿Por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo? ¿Por qué desapareció los trenes de pasajeros? De esta forma, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un mensaje al expresidente de México, Ernesto Zedillo, ante la noticia, la posibilidad de la posible reaparición en la vida pública del expresidente Zedillo. Bueno, lo retó a que le dé respuestas como el tema del FOBAPROA, de cómo convirtió esa deuda, entre muchas otras cuestiones que ya veíamos hace algunos momentos. Continúa el conflicto interno en el PRD. Hoy, de nueva cuenta, el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, arremetió contra el presidente nacional Jesús Zambrano. Lo llamó sepulturero, también lo hizo contra Ángel Ávila y, de acuerdo a la información que tenemos, se reunió esta tarde Silvano Aureoles con Miguel Ángel Mancera, con Luis Espinosa Cházaro, por quienes dijo que tampoco hubo respeto durante esta repartición de candidaturas. Ayer hablábamos en este espacio con ambos, con Jesús Zambrano, con el propio Silvano Aureoles. Decía Silvano Aureoles que Zambrano dio las candidaturas por querencias y tenía que renunciar. Zambrano dijo: me voy a ir solamente cuando los estatutos del PRD se sigan y esa será la única vía por la que podré irme de este partido. Así las cosas, lo que se comenta es que Silvano Aureoles ya estaría con más de un pie fuera del PRD y que estaría yéndose ya sea a Movimiento Ciudadano o a Morena. En otros temas, luego de que ayer se cumplió el plazo para tramitar o renovar la credencial de elector, el INE dio a conocer que 48,111 personas se quedaron en la fila hasta la medianoche sin ser atendidos, por lo que recibieron una ficha especial para acudir a los módulos desde este martes hasta el jueves. Además, se detalló que en las últimas 3 semanas, 2.3 millones de ciudadanos hicieron su trámite de renovación. Y hablando del INE, hoy aclaró que durante el periodo de intercampañas, que siempre sí están permitidos los debates y mesas de análisis entre los candidatos electos. Janet López Ponce, tienes más detalles al respecto. Muy buenas noches, Pedro. Voy a intentar resumir, pero en el minutito que me pidieron vamos a intentar ser lo más claros posible. La semana pasada el Instituto Nacional Electoral dio públicamente cuáles son los lineamientos que incluso están en el diario oficial de la Federación sobre las intercampañas, que sabemos de manera general pues es que las precandidaturas o ahora ya candidaturas electas pasen de lo público a lo privado. Principalmente, pues bueno, están prohibidos los debates, los foros y las mesas de análisis, incluso organizados por los medios de comunicación. Asimismo, también lo dijo en declaración la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Sin embargo, hoy la consejera Claudia Zavala compartió una nota aclaratoria del Instituto Nacional Electoral en donde recuerda que en el 2018 hubo una impugnación y el Tribunal Electoral avaló que sí son
están permitidos estos debates organizados por los medios de comunicación, pero debido a que la línea es muy delgada, se debe tener mucho cuidado, principalmente que todos los precandidatos, precandidatas o candidaturas electas acudan para evitar que se genere inequidad, además de que deben cuidarse los temas que se analicen, pues de lo contrario se podría incurrir en actos anticipados de campaña. Gracias, Janet López Ponce. Buenas noches. Vamos a saludar a Claudia Zavala, consejera del INE, quien emitió esta ficha justamente. Gracias, consejera, por su valioso tiempo. ¿Cómo está, Pedro? Los saludo con mucho gusto a usted y a toda la audiencia. Gracias por este espacio. Muchas gracias por regalarnos este espacio. Entonces, ¿siempre sí se pueden hacer debates, mesas de análisis entre los candidatos en estas intercampañas? Pues fíjese que es una resolución del tribunal. El INE en el 2018 había emitido, a partir de una consulta que le hizo Morena, había emitido unos criterios en respuesta a esa consulta y se había señalado pues que no estaban permitidos porque sobre todo el análisis que hacíamos están prohibidos adelantarse a pedir el voto, a presentar plataformas, a hacer ejercicios de campaña. Los debates son naturaleza de ejercicio y les dijimos que no se podían. El tribunal resolvió y dijo que sí se podía, que podían participar en mesa de análisis, en debates organizados en este periodo de intercampaña, pero que había que cuidar, no incurrir en actos anticipados de campaña y cuidar el principio de equidad. Así que sí están permitidos, pero ojo, es bien importante porque aquí las y los candidatos deben tener claro que no deben pedir el voto, que no deben presentar ninguna de las plataformas electorales y todas estas restricciones que están en la Constitución y en la ley para resguardar el principio de equidad. Así que sí lo pueden hacer, pero no pueden incurrir en actos anticipados de campaña, es decir, manifestaciones que pidan su voto, que los posicionen ni a favor de ellos ni en contra de otras fuerzas. Claro, ¿qué reglas en específico se tendrían que tener en los temas para no terminar cayendo, en inequidad? Pues mire, es que ahora el cuidado de nuestra legislación es: no puedes empezar a llamar a que voten por ti o a que no voten por otra persona. No puedes presentar tus plataformas electorales porque eso constituye parte de la campaña. Y lo que exige la ley ahora, el periodo de intercampaña se pensó para que los partidos políticos al interior terminaran de procesar sus procesos internos de selección de candidaturas, porque había siempre problemas respecto a quién tenía mejor derecho y lo que se hizo es este tiempo de intercampaña, que ahora va a ser muy largo, para que terminaran esos procesos de impugnación incluso y pudieran llegar al registro de candidaturas con certeza. Esa es la naturaleza de la intercampaña. Ahora es más larga, pero sí deben de ser muy cuidadosos desde las expresiones, los actos, en cualquier participación, porque lo que se prohíbe es esto que le decía: no llames al voto, no presentes tu plataforma, no vayas tampoco en contra de otra fuerza política, eso lo harán ya en la campaña, y a partir de eso, pues yo advierto que hay una zona pues de alto riesgo, deben de ser bastante cuidadosos en cómo lo plantean, qué hacen y cómo se dirigen. No puede haber reuniones masivas porque ahora es otro momento, no es momento de candidatas y de candidatos. Al caer en esta inequidad, ¿podrían perder sus candidaturas? Fíjese que sí, la ley señala que están prohibidos los actos anticipados de campaña y como consecuencia a quien incurra en ellos es que no se le registre como candidata, candidato, o que pierda incluso el registro si ya lo tiene. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es una consecuencia de la ley justo para cuidar el principio de equidad. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos. Esto se analizaría caso por caso, por supuesto, Pedro. Y hay que hacer una investigación y hay que hacer muchas cosas, pero si se llega a dar la conclusión de que hay un acto anticipado de campaña por parte de una de las personas que aspiran a la candidatura o que ya están registrados, la consecuencia es severa.
Pues, consejera, le agradezco que nos haya ayudado a entender más entonces esta resolución y, por supuesto, seguimos en comunicación. Muchas gracias, Pedro. La agradecida soy yo porque son temas que importan mucho a la ciudadanía y ustedes nos brindan este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. En otra información, un juez federal aplazó para abril la audiencia donde la Fiscalía General de la República acusará formalmente al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa, por los cuales pedirá una condena de 82 años. De acuerdo con fuentes federales, la comparecencia programada para mañana fue diferida debido a que aún se realizan entrevistas como parte de la estrategia de la defensa del exfuncionario. Y luego de que este sábado fueron liberados 8 de 13 militares relacionados con el caso Ayotzinapa, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no estar de acuerdo con las declaraciones del ex subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quien el domingo calificó de lamentable que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabezaba López Obrador sobre el caso Ayotzinapa. El primer mandatario respondió asegurando que lo lamentable es que el Poder Judicial proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes. En la misma conferencia, el presidente reveló que se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, advirtiéndole que serían liberados militares relacionados con el caso. Pidió que ésta se diera a conocer. Horas después, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, publicó el documento fechado el 12 de diciembre, en donde advirtió, dice, la posibilidad de la liberación de 8 efectivos que solicitaron el cambio de medida cautelar. Cabe recordar que desde ayer el Consejo de la Judicatura Federal aclaró en una nota informativa que estos militares siguen sujetos a proceso penal y que aunque les fue levantada la prisión preventiva, se les dictaron medidas cautelares que garanticen su permanencia en el país. Además, el Consejo aclaró que la decisión de la jueza nunca fue impugnada por la Fiscalía General de la República. Es martes de laboratorio con Ángel Hernández. Bienvenido, Ángel. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hablaremos del Pilo nuevamente. Regresamos a Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha sucedido con el Pidio Mojarro Ramírez? Uno de los enemigos de El Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya lo veíamos colaborando en Estados Unidos en casos de alto perfil. Pues hemos podido confirmar que se trata ahora de un informante de la DEA. Se entregó a las autoridades estadounidenses y ya está colaborando en nuevos casos. Esta es su historia. Uno de los enemigos del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, es informante de la agencia antidrogas estadounidense. Milenio confirmó que el Pidio Mojarro Ramírez, alias El Pilo, ex líder del cártel del Milenio, se entregó y ahora colabora activamente en un par de casos de alto perfil. Uno contra los Queenies, brazo financiero del cártel Jalisco, y otro contra Raúl Flores Hernández, el Tío, narcotraficante que trabajó al amparo de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Según documentos en poder de Milenio, Mojarro Ramírez comenzó su vida criminal como contador del cártel del Milenio y en mayo de 2010, con la caída de Juan Carlos alias El Tigre, último de los hermanos Nava Valencia, se volvió líder de la organización. Pero ya era un cártel en declive derivado de una fractura por la falta de un liderazgo que terminó con 2 células enfrentadas: la Resistencia, con Ramiro Pozos González, el Molca, al frente, y los Torcidos, que luego se convertiría en el cártel Jalisco. El Pilo eligió a la Resistencia y el resto es historia. El cártel Jalisco, con el Mencho al frente, se impuso. Poco a poco, Mojarro Ramírez se dio cuenta que ya no tenía futuro como narcotraficante y cambió de bando. Contactó a la DEA e incluso comenzó a conseguir información de peces gordos como Raúl Flores Hernández para asegurar su colaboración como testigo protegido. Aunque el Pilo no está libre de culpa, enfrenta un segundo caso criminal por tráfico de drogas luego de que en 1987 fue encontrado culpable de tráfico de cocaína, pero escapó de prisión junto a su cuñado. Ya se declaró culpable del segundo caso, por lo que enfrentaría de 20 a 30 años de cárcel, a menos que su colaboración le gane una reducción de sentencia. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Pedro, pues nuevamente vemos un criminal utilizando el criterio de oportunidad en Estados Unidos. Veremos cuando se haga público su caso si le funciona para reducir esta segunda sentencia que enfrentaría. Vamos a ver si es cierto. Gracias, Ángel. A ti, Pedro. Nos vemos la siguiente semana.
Está con nosotros el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Bienvenido, presidente. Gracias, Pedro, por la invitación. Hay varios temas de los cuales nos gustaría platicar con usted. Primero, lo más reciente, cerraron las precampañas. ¿Cómo le fue a su candidata? ¿Cómo le fue a la campaña en general? Pues cerramos muy bien el jueves pasado en un gran evento en el Monumento a la Revolución, con un discurso muy completo por parte de ella, prácticamente ya una plataforma que se va a convertir después en una propuesta de gobierno a partir del 1 de marzo. Y el domingo tuvimos Consejo Nacional ya para nombrarla como candidata. Ya es nuestra candidata oficial de nuestro movimiento. Y yo resumí pues el balance de la precampaña a partir de los números. ¿Qué decían las encuestas al arranque de la precampaña y qué dicen las encuestas después de que cerramos la campaña? El promedio de septiembre comparado con el promedio de enero son entre 5 y 6 puntos que creció la doctora Sheinbaum, la preferencia electoral por ella, en comparación con la candidata del PRI y del PAN, pues apenas si logró mantenerse. Entonces esta ventaja que ganó la doctora Sheinbaum gracias a los recorridos que hizo, gracias al acercamiento que tuvo permanente con la gente, prácticamente recorrió todo el país, nos permiten consolidar una ventaja de 2-1. Hay un consenso generalizado de 2-1, no es para confiarse, pero sí es para alentarnos a seguir este trabajo como se ha venido haciendo. Hoy se da a conocer que el tribunal les pone una multa de 62 millones de pesos. ¿Ven ustedes, ya manifestó en la tarde que usted no está de acuerdo por esto, que los observadores incluso aventaron números al aire? ¿Ven la posibilidad de que les quiten esta multa o que se las reduzcan? Lo que vamos a hacer, Pedro, yo voy a mostrar por lo que nos quieren multar, porque es verdad, no tienen sustento, es verdaderamente ridículo lo que están planteando, son cosas inventadas. Sigue una campaña de hostigamiento contra nuestro movimiento, una persecución disfrazada de fiscalización, y lo peor de todo pues, es que tienen ahí a sus alcahuetes en el Tribunal Electoral. Ya sabemos que es la gente de Lorenzo Córdoba quien hace esto en el INE, tiene ahí el respaldo de algunos consejeros y luego tiene la validación del tribunal. Nosotros vamos a exhibir por qué es lo que nos quieren montar, para mostrar que no tienen sustento. ¿Pero es un todo o nada, o con estas pruebas lo que pretenden es que les quiten por completo la multa? Nosotros hemos venido argumentando desde el Consejo General, desde la sesión, por qué no tienen razón el INE primero. Por ejemplo, en el caso de los espectaculares, hubo deslindes permanentes de las corcholatas, como se les llamó, respecto a los espectaculares que no están reconociendo. Y bueno, el tema de los eventos es verdaderamente ridículo lo que están planteando y lo vamos a demostrar. Porque en dado caso, en un supuesto que dijeran, bueno, pues no van a ser 62 millones, les vamos a rebajar a la mitad, y ustedes lo aceptan, ¿no sería como aceptar la mitad de la culpa? No, no estamos pidiendo que nos quiten la mitad o que nos quiten un porcentaje. Estamos pidiendo que se revise en serio cuáles son las bases sobre las que supuestamente nos están fundamentando esta multa. Porque yo me metí a revisar los reportes de los inspectores del INE en los eventos, y una cosa es lo que dice el reporte y otra cosa la interpretación que le da el INE. Acuérdate como aquella vez que cambiaron las declaraciones del presidente y le pusieron lo que quisieron para poder después sancionarlo en el tribunal. Pues esta complicidad continúa. Ahora en el tema de fiscalización nos quieren multar por algo que no dicen sus reportes de sus inspectores. Entonces, ¿de dónde sacan la información? Hablando del tribunal, ahorita platicábamos con la consejera del INE, Claudia Zavala, respecto a que resolvieron que sí, en las intercampañas se pueden hacer mesas de debate, entrevistas, se pueden hacer mesas de análisis también en medios de comunicación durante las intercampañas. ¿Ustedes descartan por completo involucrarse en esto? No, nuestra candidata por supuesto que va a estar en los medios de comunicación con las restricciones que plantea la ley, y los debates pues acudiremos a los que se pacten y ordene la autoridad electoral. A los del INE ya en el periodo de campaña, no en intercampaña. No, en la intercampaña no está contemplado ningún debate por parte de las autoridades. Por supuesto que
Nuestra candidata ha anunciado va a seguir el recorrido por el país con reuniones internas, con reuniones de organización y teniendo encuentros con los medios de comunicación. Escuché su conferencia el día de hoy, vi que le preguntaron respecto a Rommel Pacheco, a Jorge Carlos Ramírez Marín, que si estos chapulineos y todo, y usted mencionaba que lo necesitaban para ganar el estado de Yucatán. Bueno, Yucatán ha sido pues un estado donde no hemos gobernado nosotros, siempre ha sido gobernado por el PRI o por el PAN. Estamos en una coyuntura muy especial, hay una aprobación muy favorable para el presidente de la República, ha hecho una gran cantidad de obras en Yucatán que la gente se lo reconoce ahora. Entonces, hay una gran relación con Mauricio Vila también. Sí, pero eso no es algo, no es un factor que influya, a menos que el gobernador se quisiera meter en favor de su candidato en Yucatán, que confiamos en que no lo haga así, que deje a la gente decidir. Y esta alianza perversa del PRI con el PAN, pues ha provocado mucho desencanto en algunos liderazgos ahí en Yucatán que han decidido sumarse a la transformación. Entonces, son sumas que nos van a ayudar a asegurar el triunfo en Yucatán. Y siempre ha sido así nuestro movimiento. Ha aceptado a liderazgos que vienen a sumarse para lograr el cambio. No quiere decir que la suma de un perfil como Rommel o como Jorge Carlos, Morena va a cambiar su proyecto, va a cambiar su ideología en Yucatán. No, el proyecto es el mismo y ellos vienen a sumarse a nuestra propuesta. ¿Y se purifican estos liderazgos al momento de ya pasarse con ustedes? Pues tendrán que, digamos, así como que no traen temas de corrupción ni nada parecido. Ahí sí somos muy cuidadosos hay derecho no aceptar a cualquiera de admisión, y es gente que ha trabajado en su momento en lo que ellos creían y bueno, ahora nos están ayudando. Pues pareciera que Silvano Aureoles anda buscando también partido, ¿no lo quieren recibir? No, ese mejor que responda a las investigaciones al saqueo que hizo en Michoacán. Ya por último, presidente, ¿la victoria justifica el chapulineo? No es así, no se plantea así. Es que nosotros somos un movimiento de transformación y queremos el último objetivo es la regeneración de la vida pública del país, y para ello tenemos que lograr que la mayor parte de las personas que participen en la vida pública de este país lo haga atendiendo a otros principios y valores, ¿no? Y nuestro movimiento tiene sumas muy importantes todo el tiempo, ¿no? Es la historia también de tantos triunfos, ¿no? Pues bueno, presidente, gracias por habernos acompañado, por darse el tiempo de estar con nosotros aquí, y vamos a mantener la comunicación durante estas próximas etapas que vienen. Así es, pues muchas gracias a ti por la invitación y felicidades por tu nuevo horario. Muchas gracias. Éxito. Gracias, Mario Delgado. Vamos a la pausa, pero antes, como cada semana, lo dejamos con Zoé Robledo y su sección ¿Qué hicimos? El IMSS Bienestar nació en los primeros meses del año 2022 y nació en los quirófanos, en los consultorios de los estados que se fueron federalizando. Hoy ya tiene unas bases jurídicas sólidas, opera los hospitales, los centros de salud, cuenta con su propio personal, con sus propios equipos, algo que nunca ocurrió en el Seguro Popular. Actualmente estamos en el proceso de registro y afiliación al IMSS Bienestar. Esto es, todas las personas sin seguridad social pueden y son beneficiarios de IMSS Bienestar. ¿Cómo registrarse? Es muy fácil. Pueden hacerlo en la página registro.imsbienestar.gov.mx. La máxima del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el propósito del IMSS Bienestar es que la salud no sea un privilegio, sino un derecho que se puede ejercer, nace con el registro de los derechohabientes. Por eso hoy estamos concentrados en consolidar este nuevo sistema de salud, hacer que todo en el IMSS sea bienestar. Y justamente de todos esos elementos, de estos trabajos, es de lo que les cuento en la columna ¿Qué hicimos?, que se publica cada martes en Milenio Diario.
Hoy en Estados Unidos se llevaron a cabo las primarias republicanas presidenciales en New Hampshire, donde Donald Trump se impuso nuevamente. Lo hizo con el 53.2% de las preferencias respecto a su rival, la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, quien obtuvo el 45.3% según proyecciones de NBC News. Este resultado fue un revés para la aspirante, quien cabe señalar invirtió mucho tiempo y recursos para ganar en ese estado. Vemos lo que sucede en este momento, que es Donald Trump criticando en vivo a Nikki Haley por esta derrota. Yo creo que esperaba que pasara lo mismo que con Ron DeSantis o que con los otros republicanos como Ramaswamy, que en cuanto perdieron, pues simplemente declinaron a su favor. Es lo que está diciendo Donald Trump. Pero yo nunca me enojo, yo nada más me desquito, ¿verdad? El próximo 4 de febrero, El Salvador realizará sus elecciones presidenciales en las que Nayib Bukele busca extender su mandato por 5 años más, mientras que la oposición ha señalado que esta acción es inconstitucional. María Fernanda Castañeda nos cuenta el panorama al respecto. Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. Con tan solo un diputado menos de Nuevas Ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan: liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder. La cuenta regresiva para la elección presidencial en El Salvador ya comenzó. El próximo 4 de febrero, más de 5 millones de ciudadanos irán a las urnas para tomar la decisión que podría cambiar la ruta del país en un proceso distinto a los anteriores. El presidente con licencia Nayib Bukele se perfila como el favorito para lograr extender su mandato hasta 2029, con el 81.9% de la intención del voto, según la encuesta de la Universidad Centroamericana, mientras que los otros 5 candidatos apenas logran sumar el 3%. Se trata de Mariana Murillo, abanderada de la Fraternidad Patriota Salvadoreña, José Javier Renderos de Fuerza Solidaria, Manuel Flores del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, Joel Sánchez de la Alianza Republicana Nacionalista y Luis Parada de Nuestro Tiempo. La posible reelección de Bukele es fuertemente criticada por la oposición, que acusa violaciones a la Constitución y pide al Tribunal Superior de Elecciones que su candidatura sea anulada. Los 4 magistrados que votaron en favor de inscribir la candidatura inconstitucional del actual presidente de la República fallaron y traicionaron a su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Deberían de renunciar por vergüenza. En 2021, la Corte Suprema de Justicia aprobó que los presidentes puedan optar por una reelección inmediata, revirtiendo el fallo que establecía que sería permitido participar en la contienda 10 años después de dejar el cargo. Bukele oficializó su candidatura, respaldado por el partido Nuevas Ideas, en julio del año pasado. En diciembre, el Congreso le otorgó licencia para separarse del cargo por 6 meses y dar inicio a su campaña. El efecto Bukele podría marcar una tendencia a las urnas, especialmente los salvadoreños de 40 a 59 años, que representan el 33% del electorado. A casi 2 años de proclamar estado de excepción para combatir la violencia en las pandillas, 74,000 personas han sido capturadas. Otro impulso a su gobierno fue la inauguración de la polémica megacárcel en San Salvador, con capacidad para 40,000 reos. Organizaciones internacionales han denunciado más de 8,000 casos de violaciones a derechos humanos, pero Bukele ha dejado claro que no cederá a presiones. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. Les juro por Dios que no comen un arroz. Aunque una gran parte de la población está a favor de la cero tolerancia a criminales, otros miles más se han manifestado contra su gestión y piden que abandone el Ejecutivo. Para Milenio Noticias, María Fernanda Castañeda. Le agradezco a Stephanie Enaro, consultora geopolítica, que esté con nosotros. Bienvenida, Stephanie. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Oye, qué tema tan polémico y delicado también el de El Salvador, porque por un lado tienes a un presidente que ha logrado bajar los índices de inseguridad, pero por otro lado tienes no solo a la oposición en El Salvador, sino hasta organizaciones internacionales diciendo: ¿pero eso a costa de qué? ¿A costa de las garantías individuales? ¿A costa de no respetar los derechos de las personas? Y a costa incluso hasta de modificar las leyes a su favor para perpetuarse en el poder.
y es un estilo con el que Bukele inició desde los primeros días de su mandato. No te olvides de esas imágenes de él invadiendo el Congreso con caballos porque no querían aprobarle sus leyes, y justamente por eso mucha gente quiere que vuelva a quedarse como presidente, aunque esté en contra de la Constitución. Y es que fíjate que en el 2022 la tasa de homicidios en El Salvador, que era una de las más altas, solo fue de 2.4 por cada 100,000 habitantes. En el 2021 fue de 8.2 y en el 2020 era de 18. Entonces, por supuesto que hay más seguridad, sí hay más paz en El Salvador, pero también muchas organizaciones se quejan de que pues están violentando los derechos humanos de los pandilleros, ¿no? Este estado de excepción que ya se ha perpetuado 22 veces, Pedro, pues les permite hacer detenciones arbitrarias sin justificar y meter a la cárcel incluso a personas inocentes, que ya se han detectado que van cerca de 8,000, y claro, las cárceles están rebasadas ya de criminales. Y por supuesto en este próximo mandato, que muy probablemente sea realidad, tiene hasta ahorita el 90% de aprobación y todas las de ganar, a pesar de que hay otros 8 candidatos más, pues justamente le ayuda a sus planes de convertir a El Salvador en un ejemplo de seguridad, claro, aunque no de democracia. Claro, que incluso vimos lo que pasó en Ecuador y se dio después del anuncio de Noboa diciendo que iba a ser prácticamente unas megacárceles como las de El Salvador. Esto que ha hecho Bukele se ha vuelto algo que en muchos otros países quisieran obtener estos resultados, y se ha cuestionado de si realmente se justifica la popularidad de Bukele, se justifica el llevar a cabo esto por esta popularidad. Y te hacía una pregunta hace unos momentos antes de entrar al aire y te decía, pues es que si le preguntas a la gente, a las personas, ¿quieres que se acabe la inseguridad a cambio de perder la democracia? Pues ¿qué diría la mayoría de la gente, no? Pues si eso me va a hacer que pueda salir a la calle tranquilo, que no me roben, que no me secuestren, que no me maten a mí ni a mi familia, pues yo imagino que mucha gente diría, ¿dónde firmo? Claro, y es que no solo en El Salvador, en el mundo hay un desencanto democrático. Te lo pongo en el caso de México, según la última encuesta de Latinobarómetro, solamente el 16% de los mexicanos piensa que la democracia funciona y al 41% le da igual en qué régimen vivamos. Lo mismo pasa en el resto de la región, y esta pérdida de garantías individuales, de libertades, pues se da en un contexto global post pandemia, en donde cedimos mucho por la salud pública y ahora por la seguridad. Volvemos al mismo dilema, y el dilema pues es que la seguridad va ganando a costa de la democracia, porque para lograr volver a postularse, Bukele puso magistrados, es dueño de la Suprema Corte, ya no hay un contrapeso real en El Salvador, y pues obviamente los contrapesos, cuando se pierden, llevan a las dictaduras. Oye, y ya pasando a otro tema, en específico esto de New Hampshire, pues ya prácticamente es que Donald Trump el que se perfila para ser el candidato republicano, ¿no? Nikki Haley, ¿tú crees que tendría que declinar ya? Pues ya los votos la están haciendo declinar. Donald Trump lleva un 55% de los votos ganados y Nikki Haley lleva un 46%. Es más o menos un porcentaje similar al que tuvo en Iowa. Entonces esto confirma que Donald Trump está imparable, y un mensaje muy claro es que si Nikki Haley no lo paró, nadie más lo va a volver a parar. Y creo que más allá de quién gane o no la elección presidencial en México, tenemos que pensar qué va a hacer México contra Estados Unidos. En el narcotráfico, pues realmente esta administración no ha hecho mucho, pero en cuestión de inmigración, ese tag que Donald Trump nos quiere poner de terrorismo, pues se puede extender a los migrantes, porque Trump va contra los chinos, contra los afganos, y cada vez hay más chinos y más afganos que están cruzando a través de nuestra frontera. No, y también la amenaza de los impuestos, ¿no? De los aranceles, de subirlos ante no ceder México. Pero bueno, Stephanie, tendremos ya varias semanas más para poder platicar de Donald Trump. Gracias, es un honor que estés con nosotros, de verdad. A ti, felicidades por el nuevo horario. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Aquí te seguiremos viendo, Stephanie Enaro. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Manuel Somoza, un gusto saludarlo con la información económica y financiera, datos muy importantes. Mañana esperamos el dato de inflación en México de la primera quincena de enero y hoy sorprendió, bueno, más bien dicho, nos quedamos con la noticia, ¿no?, de que le fue mal al peso frente al dólar. Así es, Pedro, muy buenas noches. Yo te diría que tuvimos mercados básicamente tranquilos. Los principales índices en Estados Unidos, como se muestra en el recuadro, bueno, bajó el Dow Jones un poquito, 0.25. Sin embargo, se incrementó Nasdaq con 0.43 y el S&P 0.29. También es de destacar que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una buena recuperación de 1.37. La mala noticia estuvo en que el peso sí se presionó de 17.08, que andaba el día de ayer, hasta 17.38, que llegó a tocar para cerrar en 17.31. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón de esta devaluación pequeña del peso obedece a que yo creo que los mercados ya aceptaron que las tasas de interés en los Estados Unidos van a empezar a declinar, pero no en marzo, sino a lo mejor en mayo o más adelante. Y esto evidentemente fortalece la moneda extranjera. En otras noticias, Netflix reportó su cierre del año 23 extraordinariamente bien, con incrementos en ventas, utilidades y también en número de suscriptores, y evidentemente esto ayudó a que el índice Nasdaq tuviera un incremento como el que estamos viendo de 0.43. Mañana va a ser un día muy interesante, veremos la inflación de México en los primeros 15 días, que es un dato verdaderamente importante, porque eso le servirá a Banxico para tomar sus decisiones de política monetaria. Sería mi comentario, Pedro. ¿Cuál es su expectativa, don Manuel? Bueno, mi expectativa es que la inflación va a salir bastante pareja con respecto a la que tuvimos en el mes de diciembre. No creo que la primera quincena nos marque un cambio fundamental. Yo me esperaría ver la inflación completa del mes de enero. Pero bueno, pues esto es muy difícil de predecir y siempre hay sorpresas. Yo creo que en este caso no vamos a tener sorpresas desagradables, por lo menos. Ya lo estaremos platicando mañana. Gracias, Manuel Somoza. Gracias a ti, Pedro. Nos vemos mañana en la noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bienvenido, Fernando Santillanes. ¿Qué novedad nos traes hoy? Pedro Gamboa, parece esto de ciencia ficción, parece de Star Wars, pero no, como muchas cosas que presentamos aquí es una realidad. El ejército americano presentó Dragonfire, una arma que lleva desarrollándose muchos años, muchos países la han desarrollado, pero es la primera vez que la vemos en funcionamiento, o al menos anuncia que está en funcionamiento. Esto que están viendo no es una escena de Star Wars, así es la fotografía que divulgó el gobierno de Gran Bretaña. Es un láser que tiene la capacidad de destruir drones, morteros, algunos cohetes, un haz láser con alta densidad de potencia y un alcance efectivo, una potencia de 50 kilowatts, ahí lo estamos viendo en pantalla. Costó $127 millones su desarrollo, es ultra secreto cómo funciona, pero esto reduce además el costo de utilizar misiles antiaéreos, ya que destruye con menor costo y con una mayor precisión. Dicen que puede dispararle, escucha esto, a más de 1 kilómetro a una moneda pequeña con esa precisión, y es literal algo como de Star Wars, un láser rojo que puede destruir drones, que puede destruir algunos misiles, que puede destruir morteros y que ya va a empezar a implementarse en los buques de Gran Bretaña. Claro, porque hoy en día el armamento que se está utilizando es no tripulado, entonces, pues bueno, así las cosas. Gracias, Fer. Bye bye, nos vemos pronto. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.